Estudio Bíblico Maná. El Ministerio de Enseñanza de Israel Casa Integral. En este estudio exhaustivo del libro de Romanos, desde una perspectiva toraica. Enseñado por la pastora Pili Alfaro. 36 mensajes del libro de Romanos. Nuestra pastora Pili Alfaro nos guiará por el contexto hebreo desde la carta de Keilah, congregación que está en Roma. Iremos paso a paso, entendiendo los pasajes más ignorados de la carta, tales como: ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no lee y escribe, se le olvida. Con ustedes, la pastora Pili Alfaro. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no escribe, se le olvida. Bien, vamos entonces. Ya dimos 2 semanas de introducción. Usted dirá, ¿pero por qué tanto, pastora? Había que introducir muy bien el libro de Romanos para luego entrar en contexto con las Escrituras. Vamos entonces al primer tema, que se llama Una carta que cambia mi vida. Búsquenlo allí. Lastimosamente no le puse número a las páginas. Después del tema que dimos la semana pasada del viaje a Roma, hay una partecita allí, dice, una carta que cambia mi vida. Dígame que ya la encontraron. Ok, vamos con la oración. La tienen ahí. Los jóvenes la tienen en su PDF. Padre Celestial, me siento incapaz al mirar este libro magnífico de la Biblia. Sé que tienes tanto que decir y no hay manera de penetrar las profundidades de este libro. Pido que en las próximas semanas, mientras miramos Romanos, tú cambiarás nuestras vidas. Que esta sea una carta que cambie mi vida para que entendamos mejor tu plan para nuestras vidas a través de él. En el nombre de Yeshua HaMashiach, y todos dijimos, Baruch Hashem. Bien. Entendiendo, yo primero introduzco, hay cosas que les aparecen en las gráficas, cosas que no, son mi contexto de enseñanza, así que no se preocupen, yo les digo cuándo y cómo. Amén. Ya la semana pasada, nosotros estuvimos en el contexto histórico, Roma, ¿cierto? Ya eso fue en el contexto histórico. Hoy vamos a ir al contexto bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Ahí no lo van a tener, vuelvo y les repito, yo les voy a decir dónde ya van a ubicarse con los textos. Bien. Pregunta, ¿cómo vamos a sacar el mayor provecho de este estudio? Ahí lo tienen. Primero tienes que traer tu Biblia. Un creyente sin Biblia le pueden meter gato por liebre. ¿Me hago entender? Por eso nosotros tenemos gente que le enseñaron las Escrituras, pero como no las confrontó con la palabra, le enseñaron un mandamiento que no estaba, le enseñaron cosas que no dice la Biblia, porque nunca leyó las Escrituras, saber qué era lo que decía, si era así o no era así. Le enseñaron que el Shabbat había sido abolido, pero el creyente que lee la Biblia no le meten gato por liebre, ¿amén? Entonces vamos a tener la Biblia, vamos a mirar las Escrituras, a veces pocas, a veces secciones enteras van a ser solo lectura bíblica. El cuaderno de notas donde tú estás escribiendo, lápiz, porque ¿de qué te sirve el cuaderno si no vas a llenar el bosquejo? Y escribe lo que te llame la atención, para eso les dejé líneas. Esto no es un estudio donde usted como que escribió la nota pero no tomó nada, no le he hablado nada del Ruach HaKodesh. Entonces, escriba, esto me habló, esto me dijo, esto pasó, esto aquello. ¿Qué tienes tú guardado que Adonai ha hecho por ti, que tú lo tienes escrito y te dices, esta fue la fecha en que Adonai hizo algo por mí? ¿Sí o no? El que no escribe,
Se le olvida, dice, escribe la visión, declárala en tablas, y aun cuando la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá. En un sentido básico, el resultado de la carta de Pablo a los romanos es el mayor impacto, no va a estar ahí, yo les digo cuando están en sus notas, es el mayor impacto de la historia moderna, el libro de Romanos. Ese libro es el mayor impacto de evangelización mundial. La carta a los romanos es el magnum opus, obra maestra de Pablo. Es el escrito más profundo de todos los tiempos de la existencia. Si un hombre entiende Romanos, tiene un camino seguro y abierto que le ayudará a entender la Biblia entera. Pero claro, los eruditos y los que han manejado la Torá, la Biblia, a Romanos le han dado otro estimado diferente. Por eso lo vamos a estudiar. En mi casa yo tengo una biblioteca completa, más o menos unos 40 libros acerca del tema del libro de Romanos. Yo me pregunto, levanten la mano los estudiosos de Torá. Gracias. Todos deberían de levantar la mano, ¿o no? Levanten la mano los estudiosos de Torá. Muy bien, excelente. Yo creo que este es el primer libro que usted tiene en su casa del libro de Romanos, aparte de lo que tiene la Biblia, por supuesto. Pero nosotros tenemos que tener conceptos claros, perspectivas del libro de Romanos, a la luz de la palabra. Nosotros tenemos que tener literatura en nuestra casa, que cuando yo tome un libro diga, quiero escuchar el concepto que tiene esta persona acerca del libro de Romanos. ¿Me hago entender? Eso es estudiar, eso es mirar, y así fue que trabajé este material. Lo primero que vamos a ver es cómo llegó Pablo a Roma. Entonces, permítame explicarles, Pablo no fundó Roma. Diga conmigo, Pablo no fundó la iglesia de Roma. Pedro tampoco, ¿cierto? ¿Queda claro? ¿Cierto que sí? Porque la iglesia católica piensa que Pedro la fundó, no piensa, la inventó. Pero Pedro no fundó Roma, Pablo no fundó Roma, la iglesia de Roma. ¿Quién fundó la iglesia de Roma? No, la iglesia, no la iglesia católica, la Quejilá de Roma. No, él fue a predicar allí. Ahora, es sumamente importante explicarles algo. Hagamos un análisis del por qué Adonai escoge a Pablo para ir a Roma a llevar testimonio de Yeshua. ¿Por qué no escoge a Juan? ¿Por qué no escoge a Mateo? ¿Por qué no escoge? Mateo fue testigo presencial. Juan fue testigo presencial. Pedro fue testigo presencial. Pregúntenme, ¿por qué, Pastora Pili? Yo vuelvo y les pregunto a ustedes, ¿por qué, discípulos? ¿Por qué Adonai escoge a Pablo para que Pablo testifique de Yeshua en Roma? ¿Por qué no escogió a Mateo? Era un hombre versado. ¿Por qué? Claro, el detalle es que Pablo era ciudadano romano. Denle un aplauso a la hermana Elizabeth, que estuvo aquí en la clase pasada como todos ustedes. Bien, ahora toman a Pablo, lo suben a una limusina, la limusina era un burro, lo llevan y le dicen, Pablo, tú que eres un ciudadano romano, vamos en la limusina del burro, te vamos a llevar a Roma, lo vamos a hospedar en el Suite Hilton de Roma y lo vamos a cuidar con los mejores manjares de Roma. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso le tocó a todos los discípulos.
la mula de la limusina, le tocó los hoteles 5 estrellas, porque hoy en día los predicadores dicen, no, es que si no me sacan un 5 estrellas, yo no puedo ir a predicar, y si no me tienen la ensalada de frutas, los que me cuiden, los escoltas, y es camioncitos, nice. Eso parece que fueran extraterrestres, porque voy a predicar. Y sale la estrella, y ¿cierto? Pero Pablo no. A los discípulos no les tocó esa historia, diga conmigo, a los discípulos no. A los discípulos les tocó la historia de entender el proceso. Miren, amados, si a nosotros nos tocara la limusina de Pablo, no nos subiríamos. Miren, amados, si a nosotros nos tocara lo que le tocó a Pablo, ustedes todos dirían, oh, por mi Yeshua, yo iría hasta los confines de la tierra. Pero vaya al camping y le pique un mosco. Vaya usted y le toque ir a los baños públicos como a mí, y yo no voy a los baños públicos. Claro, yo me voy al monte. Claro. Vaya, tóquenle a alguien. Depende, pastora. ¿En dónde va a hacer tal cosa? Y si uno le dice, en el pulguero de la esquina. Ah, no, pues yo al pulguero no voy, porque es que el pulguero no es para mí. Eso fue lo más difícil que uno ve en el ministerio de estos hombres que dieron la vida por Yeshua. Nosotros somos azúcar y papel. Quiero que vean lo que le tocó a Pablo antes de llegar a Roma. Mírenlo. Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así testificarás también en Roma. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Abordamos un barco de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón, zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos no eran contrarios. Luego de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, de Licia. Allí, el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días, la navegación fue lenta, y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona,
Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, que causará mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Luego de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ya teníamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los estoy exhortando a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo en este momento. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como Él me lo ha transmitido. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días Él dijo que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer.
Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Hay un naufragio. Pablo tiene que testificar ante el César y ante los gobernantes. Se presenta el naufragio. Sí, pero piensen, a ver, yo quiero llegar a enseñarle la palabra a ver, deme en un país. Alguna parte del mundo. Bueno, para Roma. No quiero ir para Roma a predicar el evangelio a Roma al Papa. Al Papa. Oye, Pachito, venga aquí que lo... Pero en el camino se me presenta un naufragio. Pero yo quiero llegar a Roma a predicar el evangelio, pero hay un naufragio. Toda vez que tú te quieras movilizar a favor de Jesús, hay un naufragio para tu vida. Hay un impedimento. Hay algo que no te deja arrancar y llegar al sitio donde tú tienes que llegar. Pero aún así, el ángel de Adonai tiene que presentarse con Pablo y decirle, no teman, no van a morir. ¿Por qué? Porque en la prueba lo que más hacemos es desistir. ¿Están conmigo? Cuando nosotros estamos en este momento en naufragio. Y en naufragio nosotros queremos decir, lánceme allá, mejor que me coman los tiburones. Esto es muy difícil. ¿Están conmigo? Hoy en el Parashat Toldot hay una palabra poderosa. ¿Cuántos pozos edificó Abraham? 7. Y vinieron los enemigos y los taparon. Y en vez de que Isaac dijera, voy a abrir otros pozos, dijo, no, voy a ir a abrir los pozos de mi padre Abraham. ¿Por qué? Porque el pozo de Abraham, porque volver nosotros a entender la enseñanza de Torah es abrir el pozo de Abraham, es abrir Shabbat, es abrir las fiestas, es abrir el guardar el convenio, el leer Parashá. Eso es abrir pozos. Cuando tú no estás entendiendo los procesos de Toldot en tu vida, tus generaciones tienden a tapar los pozos. Tu trabajo es volverlos a abrir. ¿Están conmigo? Porque tus generaciones tienden a tapar los pozos, igual con Pablo. Había un naufragio. En la palabra de Adonai es que él tenía que llegar a Roma. Pero el Dios de las aguas estaba revolcado. ¿Se acuerdan cuando Yeshua, verdad? Que iba en la barca. Eurovión, los vientos, y el Dios de las aguas estaba revolcado en contra de que Pablo llegara. El que quería que se ahogaran, que perecieran, porque él sabía que el que iba ahí iba a testificar. ¿Está conmigo? Cuando las cosas se pongan difíciles, piensa en el naufragio de Pablo y di conmigo, yo tengo que llegar.
Acampe. Tenemos que llegar. Diga conmigo, tenemos que llegar. Ok, entonces volvamos a las preguntas. ¿Quién escribió el libro de Romanos? Tercio, muy bien. Si me dicen que Pablo, los pongo en su lugar. Bien. Si tú fueras a recibir una carta, ¿de quién te gustaría recibir una carta? No me hablen de lo celestial, háblenme de lo terrenal. Javier, ¿de quién te gustaría recibir una carta? Javi. ¿De tu mamá, de tu tía, de tu abuela, de tu tatarabuela? ¿Quién? Que estén vivos, claro. Ya, de tu papá. Sí. Y que en esa carta que dijera: Javi, mi amor, mi niño lindo, querido decirte, Javi, que tú eres el hijo más especial de mi vida. ¿Alguna cosa así parecida con la realidad? Por ahí, ¿cierto? Okay. La carta del libro de Romanos es la carta del Padre para ti. La carta del libro de Romanos es la carta de tu papá Adonai para ti. Entonces empecemos, línea. ¿Quién escribió? Tercio. ¿Dónde dice? Romanos capítulo 16, verso 22. Va a estar en los cuestionamientos de cuestionarios. Romanos capítulo 16, verso 22. Usted me dice Tercio, yo digo, ¿y dónde lo dice? Por ahí no me vale. Número 1. ¿Quién es Pablo? Colóquelo ahí. El evangelista del judaísmo después de la muerte de Yeshua HaMashiach para las naciones. Pablo no fue discípulo de Yeshua. ¿Eso lo hace diferente? Sí. Pablo no perteneció a los 12 discípulos de Yeshua, porque los 12 fueron los testigos presenciales. Pero Pablo fue evangelizado directamente por Yeshua. Yeshua se le presentó y Yeshua le compartió y le mostró todo el proceso de la cruz. Pablo nació bajo 3 culturas. Ahí lo pueden colocar en el mismo. Griega, romano y judío. ¿Están conmigo? ¿O voy rápido? Muy bien. Testificó a los griegos, testificó a los romanos y testificó a los judíos. Y le voy a explicar por qué a los judíos les tenía que testificar. 1, 2. ¿Voy? Por la raza y religión era hebreo. Por raza y por religión era hebreo. Lo dice Filipenses capítulo 3, verso 4. Cuando testifica frente al César, ¿lo hace como hebreo o como romano? Romano. Filipenses 3, 4 al 6, la religión. 1, 3. ¿Van conmigo, verdad? Bien. Por la cultura era griego. Nació y se crió en Tarso. En cuanto a la política, era ciudadano romano. Esto es importante porque ahorita van a ver cómo esto empieza a enredarse. Yo me he tomado mucho tiempo para explicar esto. ¿Están conmigo? Por la 1:3, por la cultura era griego. Y 1:3, es que me quedaron 2 veces 3, sí, bueno, está bien. El idioma predominante de Pablo era griego, hebreo, arameo, no latín. Griego, hebreo, arameo. Ok, entonces, ¿el libro de Romanos fue escrito en latín? ¿El libro de Romanos fue escrito en hebreo? Los eruditos bíblicos consideran que el Brit Hadasha no fue escrito en hebreo. Era un hebreo griego.
pero era más cerca al hebreo. Exacto, exacto. Pero yo sigo considerando como 3 o 4 eruditos bíblicos que han tomado la Biblia para la traducción. Yo sigo considerando que la Biblia en el Brit Hadasha en su mayoría fue escrita en ese hebreo moderno. ¿Por qué les digo eso? Por el vocabulario de la Torá. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, pero predominaba el griego, hebreo y arameo. 2. Vamos con la segunda pregunta. ¿A quién fue escrito este libro? Vayan todos al libro de Romanos, capítulo 1, verso 7. Entonces nosotros no tenemos nada que leer este libro si fuera para la comunidad judía que estaba allá. Lean en Romanos 1:7 que ahí está la respuesta. Lea la cita bíblica, doctor Douglas, que está ahí escrita. Doctor Douglas. Romanos 1:7. ¿Qué dice? A todos los que estáis en Roma, amados de Yahweh, llamados a ser santos. Empieza por la quejilá de Roma, pero todos los que son llamados a ser santos, esta carta le funciona. ¿Están conmigo? Muy bien. ¿Estamos aquí? Perfecto. Pablo predicó 2 años cuando lo tuvieron arrestado en su propia casa. Escribió la primera y la segunda epístola y lo demás, predicó 2 años y todo lo demás fue escrito en la cárcel de Roma. Primera y segunda epístola de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, las epístolas de la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses, Timoteo, primera y segunda Romanos. Coloqué ahí las 13 cartas, solamente coloqué eso, a quién fue escrito y las cartas paulinas fueron escritas en la cárcel de Roma. Con eso me funciona. Ahí fue donde pasó toda su vida, preso, sí. Las cartas paulinas, todo lo que fueron las cartas paulinas, fueron escritas en la cárcel de Roma. Muy bien. Cuando estuvo preso. ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuándo fue toda esta escritura? Antes de eso, permítame solo presentarles el mapa. Pablo tuvo 3 viajes misioneros. Y los 3 viajes misioneros no era que se fuera en el barco y se tirara ya en el barco a solearse. Eran viajes violentos, tremendos, para testificar acerca de Jesús. Todo Medio Oriente fue predicado con el evangelio de Pablo. Amén. Ahora vamos, ¿cuándo fue escrito? Van conmigo, ¿verdad? Muy bien, atentos aquí. ¿Cuándo fue escrito? Es sumamente importante explicarles esto. Yeshua muere, la muerte de Yeshua, cuando Yeshua muere, ¿verdad? Se dice que fue en el año 33, más o menos. Yeshua nace en el 06 y se dice que murió en el año 33. ¿Ok? Muere. Y 50 días después, él resucita y 50 días después viene lo que es el Omer. Y los 12 estuvieron en Jerusalén esperando y viene la llegada del Ruach HaKodesh y son dispersados, ¿cierto? La Biblia dice que viene el año 57. ¿Cuánto había pasado después de la muerte de Jesús? 24 años después se levanta ¿quién? Pablo, levanta a Pablo.
Habían pasado ya 24 años después de la muerte de Yeshua. Por eso es que Yeshua le testifica directamente a Pablo, porque los hechos hubieran sido cambiados, por supuesto. Pero Yeshua testifica a Pablo, ¿verdad? Después de esos 24 años, ¿cuánto profetizó Adonai que iba a quedar el templo? 70 años. Iba a quedar el templo, ¿cierto? Y después de eso, después de mi muerte, viene la desolación. ¿Cuánto le falta, si este es el año 57, cuánto le falta para que el templo sea destruido? ¿Cuánto le falta? Sí. Estamos en el 57 y Adonai levanta a Pablo, 24 años. ¿Cuántos? No, porque estamos en el 57. Ok. Miren lo que les voy a mostrar. Todo lo que le pasó a Pablo, todo lo que vivió Pablo fue antes de que el templo fuese destruido. ¿Están conmigo, verdad? Es muy importante. Porque por eso él viajaba a las sinagogas, no había iglesia cristiana. ¿Cuándo vino a ver la iglesia cristiana? La iglesia cristiana realmente salió de la iglesia, de lo que se llama iglesia primitiva, desde el año 100, ¿verdad? De nuestra era, empezó a lo que se llamaba iglesia primitiva, porque habían sido tan perseguidos, que... Pues por todo lo que sucedió, ¿verdad? Entonces viene todo lo que es la iglesia primitiva. En el 345, Constantino supuestamente tiene una revelación donde una cruz le apareció en el cielo y Constantino toma a esta iglesia primitiva y se injerta para crear ¿qué? La iglesia católica, apostólica y romana. ¿Está conmigo, cierto? Y la iglesia católica romana. En el año 500 es donde empieza lo que es Mahoma. Mahoma nace 500 años después. No había lo que hoy en día se llama musulmanes. Se llamaba el Islam, no musulmanes. 500 aparece Mahoma y él cambia toda la religión de los musulmanes a Mahoma. En el 345 la iglesia cristiana primitiva se injerta, la iglesia católica hace una injerción y saca la iglesia católica romana. En 1770 Martín Lutero, que era un monje romano católico, coloca los 70 manifestaciones o 72, muy bien, así me gusta, chinas, las 50 tesis, ¿verdad? Y esas 70 tesis, no es que él se desligue en la iglesia católica romana, él sigue siendo un monje católico, solo que protesta contra varias cosas de la iglesia católica romana. Están aquí conmigo, ¿verdad? Y ahí es donde aparecen las iglesias reformadas o protestantes que protestaron contra Roma. O sea que esto y se unieron a esta 1500, sí. 1500, no, bueno, ¿no era 1770? Gracias, 1500. Bien, entonces viene todo lo que es la reforma protestante, ¿cierto? Pues, entonces, ahora, en pleno 2023 o siglo XXI, la iglesia reformada ha decidido que vuelve a su iglesia injertada. ¿Por qué decide volver a la iglesia? ¿Ustedes entienden ese mapa?
Ah, bueno, exacto. Entonces, la iglesia protestante decide, como por ejemplo, en este momento parte de la iglesia metodista decidió volver a su iglesia católica romana, como parte de los luteranos que están volviendo y están diciendo, esta es la única iglesia, y así tenemos iglesias cristianas que sus pastores han decidido regresar a Roma. Diga conmigo, porque no conocen la historia. Pablo entonces, entonces, ¿qué época fue la de Pablo? Alrededor del 57 al 58. Él no vio la destrucción del templo. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos bien? Vamos a la cuarta. Díganme que voy bien con ustedes. Bien, vamos a la cuarta. ¿Por qué fue escrito? Dios dijo, hagamos un libro que se llame Romanos. No, vamos a ver por qué fue escrito. La mayoría de las cartas que escribió Pablo fueron escritas a Aquila, que había empezado su proceso de transición del judaísmo al segundo templo, a Aquila de guardadores de Torá en Yeshua. La mayoría, o sea, el 99.99, nunca Pablo le escribió una carta a la sinagoga de los judíos. Las cartas de Pablo fueron escritas a la Aquila que estaba en transición, porque la gente que se estaba congregando allí, unos venían de Corintio, de idolatría, de Grecia, de los dioses de Grecia, ¿como quién? Pero en la Biblia, ¿como quién? ¿Quién es convertido? Vean, perdón, yo sé que yo doy muchas vueltas, pero es que yo los pongo a pensar. No. Miren, póngame en cuenta la pregunta. Cuando yo les dije, Pablo era hebreo de hebreos, sí. Pablo tenía identidad. Pablo guardaba la Torá. Pablo guardaba las fiestas. ¿Necesitaba conversión? Remisión. ¿Están conmigo? Porque sin redención de pecados nadie va a ver a Yeshua. Ahora, pregunta. Si llegaba a la Aquila de Roma, uno de Grecia, que no guardó Torá, que no guardó las fiestas, que no sabía el Shabbat, necesitaba conversión. Esa era la transición. ¿Me hago entender? Ok. En las cartas a las iglesias, a las Quejilá, de todo lo que se levantó, Roma, Tesalonicenses, Corintios, todas tenían judíos que guardaban Torá, todas tenían judíos, eran guardadores de Torá, eran guardadores de las fiestas, tenían identidad, no comían cerdo, tenían coche, eran gente correctamente llevada, no necesitaban conversión, necesitaban redención. Ahí es donde entra el problema de este libro. Ahí es donde necesito que usted entienda lo que yo estoy enseñando. Porque por eso es que cuando yo enseñé el libro de Gálatas, ataqué duramente lo que se estaba diciendo. Yo lo enseñé y ustedes necesitan ver esa enseñanza muy bien, pero ustedes ya van en el módulo 16, ustedes ya pasaron por ahí. Miren, es muy importante el punto que yo estoy tratando, porque ustedes tratan esto con gente cuando ustedes le hablan del evangelio de la Torá. ¿Sí me hago entender? Cuando ustedes llegan a este meollo, ellos sacan y dicen, no necesitamos circuncisión, no necesitamos brit milá. Pablo dice esto, pero hay que entender el contexto de lo que estamos hablando. Pablo habla una quejilá. Por favor, si en sus notas puede tomar notas, escríbalo. Pablo le habla una quejilá. Para ese tiempo, ¿cuándo? En el 57, no en el 2023.
Si Pablo viviera hoy en el 2023, le tendría que hablar a una quejilá en conversión total. Porque la del 2023 no guarda las fiestas, no estoy hablando de esta, no guarda Torah. Exacto. Todo lo que nosotros sabemos que no hace la iglesia cristiana. ¿Cierto? Esto es, entonces tendría que hablar de conversión, de todo lo que es, o llámelo transición. ¿Sí? Sí, conversión. Pero en el 57, Pablo le está enviando una carta a una sinagoga que cree en Yeshua, Ejad, nunca lo puso en duda. Y empieza a hablarle acerca de, primero, ¿qué es lo primero que le habla? Circuncisión del corazón, conversión, ¿cierto? ¿Qué más? Convenio. ¿Qué más? No necesitaba predicarles eso. Porque esta gente tenía el convenio en su vida, guardaba Shabbat, donde Pablo llegue a una sinagoga a decirles, a una sinagoga donde hay judíos conversos y les diga, la Torah fue abolida, lo matan. Pero él fue invitado a todas las sinagogas. Miren el mapa que les tengo en su esta. Miren dónde Pablo predicaba, en las sinagogas. ¿Por qué lo recibían? Porque él llevaba la escritura de la Torah. Entonces, lo que él llegaba a predicar era a Jesús. Pero no necesitaba predicar, hermanos, circuncídense por amor a Yeshua. Por favor, vaya donde el Moel y circuncídese, mi amor. No, él no necesitaba hacer eso. ¿Por qué? Porque ya estaban circuncidados. Lo que necesitaban era la circuncisión del corazón. ¿Me hago entender? Dígame amén. Grite un amén. Entonces, cuando en el año, cuando la reforma en 1500, ¿cierto? Cuando la reforma de 1500, donde Martín Lutero hubiese colocado una más, póngale una más, y hubiera dicho, ¿saben qué? La última es que había que protestar porque nos habían cambiado la Torah, nos habían quitado el día de guardar el Shabbat, nos hubiera colocado las fiestas, ¿cierto? Y el convenio. Martín Lutero se hubiera ganado la medalla de oro, hubiera sido el Pablo de los últimos tiempos. Pero Martín Lutero llamó a los judíos perros. Y Martín Lutero era antisemita, y absolutamente. Es más, él decía que donde hubieran los judíos había que matarlo. Entonces Martín Lutero, la famosa reforma protestante del que el mundo habla, tiene una mancha negra en su corazón. Nunca incluyó el pueblo de Israel, el pueblo que tenía que incluir. ¿Están conmigo, verdad? Díganme en un amén si me están entendiendo. Ahora, por eso cuando nosotros en el 2023 tenemos congregaciones cristianas, ellos creen que todo fue abolido. Pero si usted ve, no hay rastro en la Torah de que Pablo hubiese abolido, porque predicó allí. Y no hay rastro en la Torah de que Pablo hubiera predicado en una iglesia cristiana. No hay rastro. ¿Por qué? Porque nunca hubo iglesia cristiana. Hubo una iglesia, un pueblo se llamaba Israel. Bajo un convenio, una Torah,
para todos, tal y como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 23, había un solo convenio para el extranjero, para el huérfano y para la viuda y para el pueblo de Israel. ¿Están conmigo? Denme un amén. ¿Me pasé? No importa. 7 minutos menos de break. Bien. Entonces, ¿por qué fue escrito? Diga conmigo, se escribió para la transición del judaísmo a los discípulos de Yeshua en Torah. Para eso se escribió esa carta. Usted y yo somos discípulos de Yeshua en Torah o discípulos de Torah en Yeshua. ¿Está conmigo? Ahí está escrito. ¿Para qué se escribió? Lea, dígamelo. ¿Para qué? Para la transición de los judíos del segundo templo a la quejilá de los guardadores de Torah en Yeshua. Se lo voy a preguntar. Javi, el que no escribe. 4.1. Si ustedes quieren gráficas de esto, yo se las envío. 4.1. La primera razón personal de que este libro tiene un propósito para introducirse y anunciar la bendición de Adonai. Está en tu versión, quiero que sepáis. La versión tuya dice, bueno, deseo. Quiero que sepáis que vengo. Lo primero fue personal. 4.1, la primera razón es personal. Vengo, no dice le voy a enviar a alguien. La primera razón por la que Pablo envió esa carta dice es personal. Es algo personal que tengo contigo. ¿Está conmigo? Entonces dice, el verso dice, vengo. La segunda razón es educacional. Si usted repasa y ve el proceso de transición del judaísmo del segundo templo a la quejilá de los guardadores de Torah Yeshua, él dice, quiere, 15:15, ¿qué dice? Vengo a recordarles el proceso de esa salvación que Adonai me ha dado. Entonces diga conmigo, educacional. La carta fue escrita para educarnos. Y luego en el 22, léanlo, Romanos 15:22 dice, necesito que el viaje produzca los fondos para seguir viajando. Cada vez que el mensaje viaja con 3 propósitos. Te traigo un mensaje personal de parte del Padre, vengo a educarte y tienes la obligación de parte del Padre proveer para que el evangelio siga. Sí, financiera. ¿Qué dije? Repítame lo que acabo yo de decir. ¿Es personal? ¿Es? ¿Y es? No, Pablo estaba esperando que se llenara de riquezas. No, la congregación tenía que suplir las necesidades de él para seguir el evangelio. Repita eso. Esta congregación tiene la obligación entonces salen los youtubers. Se ponga a su pastor a trabajar y dele a los pobres. Eso se llama versión miserabreza, sacado de un contexto sin contexto. La persona que coloca eso, si usted le voltea a mirar su vida, debe ser una persona pobre y miserable. ¿Sabe por qué? Porque mientras que no haya bendición para poder producir el evangelio de Adonai, la educación, el pueblo que reciba la palabra de Adonai personal, si no hay ese movimiento espiritual, volvemos a la gente pobre y miserable.
El evangelio nunca tuvo como propósito sacar a la pobreza a la gente, porque la pobreza es una condición de la mente. El evangelio tiene la condición de enseñarte el propósito de Adonai. Y cuando tú entras a ese propósito, el evangelio se devuelve y te dice, aquí está tu recompensa. ¿Está conmigo? Entonces diga conmigo, la cuarta razón, perdón, la 4.3, o la tercera razón, es financiera. Pablo nunca llegó a España, llegó a través de otros. ¿Cuántos han visto la historia de Juana de Arco? Ella fue la que evangelizó Holanda. Véanse en esas historias. Les voy a recomendar algo. Uy, yo soy tan tocada, hermanos, de verdad. Yo quisiera gritar a veces lo que yo tengo aquí adentro. Y yo le digo al pastor Alfaro, que a veces el padre me pone unas cosas a mí. Me gusta porque los dos nos entendemos en eso. Robert y yo tomamos un tema y el padre le habla a él, me habla a mí y compagina con lo que estamos entendiendo de la enseñanza. ¿Cuál es el mensaje central con el que nos vamos a ir? Diga conmigo, ¿cuál es el mensaje central? Todos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 11, verso 17. Y acuérdense que tenemos 3 citas más para la de hoy y la de los 2 fines de semana pasada. Porque ve, yo pensé que aquí había más gente. Romanos capítulo 1, verso 17. Ah, bueno, yo quería ver si estaban aquí. Porque el evangelio, todos. Ahí está todo el evangelio completo. ¿Cuántas veces se repite la palabra una y otra vez, justicia? Ahí lo tienen en sus diagramas, ¿no? Justicia. ¿Cuántas veces se repite? 34 veces en la Torah se repite justicia, 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 justicia. ¿Cuántas veces en el Brit Hadasha significa esa relación correcta? Yahweh, ¿cuántas veces? ¿Se acuerdan cuántos fueron los milagros de Yeshua? 153. Y ahí hemos sacado muchas prédicas. ¿Cuántas veces ley? Torah, 72 veces. ¿Cuántas veces Machía? ¿Cuántas veces pecado? ¿Cuántas veces fe? ¿Cuántas veces la ley del pecado? Pero solo leímos que la ley estaba abolida y no leímos la ley del pecado fue abolido en la cruz del Calvario. Solo nos leímos la parte que nos convenía. Por eso les digo que la Torah sin lectura no es Torah. ¿Va conmigo? Entonces, durante todo el semestre, porque esto va a durar un semestre, y de aquí creo que voy a hacer hasta obras de teatro, si es el caso, hasta que yo no vea que esta iglesia pasó la carta de Romanos, no lo suelto. Así me pasé un año como lo hice con Génesis. Un año entero estuve con Génesis hasta que se los clavé en el corazón. Primera doctrina, ahí la tienen, pecado. Eso es lo primero que vamos a aprender. El libro de Romanos quiere que tú tengas claridad con la palabra pecado. La palabra que más está siendo abolida hoy en día en la cristiandad y en el mundo. No les hables de pecado, háblales de la gracia. Para hablar de gracia hay que hablar de pecado. ¿Están conmigo? La segunda es salvación. El área donde la gente titubea. No, que si se portó mal se va al infierno.
Santificación. ¡Ey, póngame cuidado! Santificación. Yo creo que los que están en internet dirán, la iglesia es como rara. Sí. Lo que pasa es que aquí nos entendemos así. Justificación. ¿Listo? Soberanía. Vamos a ver la soberanía de Adonai. Y vamos a ver la justificación, que no es lo mismo que salvación. Y terminamos, escuche. Y no le permito a ninguna persona en la congregación decir, no voy. Terminamos con un viaje misionero. No de parranda, de camping, sino de misionero. Vamos a ir y vamos a buscar un sitio donde hacer un viaje misionero para servir. ¿Están conmigo? Hello. Y vamos a ir con los jóvenes, con los niños, y a los niños los vamos a poner a trabajar, los jóvenes van a trabajar, los adultos van a trabajar, las mujeres van a trabajar. Todos vamos a hacer algo porque vamos a hacer un viaje misionero. ¿Usted cree que no hay necesidad en los Estados Unidos? Y en los Estados Unidos hay necesidad. Y todos los de los países, Bogotá, Funza, todos van a hacer un viaje misionero. Por allí en Argentina, tengo un viaje misionero listo para la gente de Argentina. ¿Saben, amados? No podemos hacer esto sin practicarlo. Si Pablo tenía los viajes misioneros, nosotros vamos a trabajar en las misiones. Dígame un amén. ¿Están conmigo puestos en pie? Yo quiero que usted escuche la canción del lema de la cita de hoy. Cante conmigo. Y le ponga delante a Adonai. Y dile al Padre, Padre, yo necesito que tú me des toda la fuerza para esta enseñanza. Del Evangelio no me avergüenzo, pues es poder de Dios. Piensa en ese Pablo cantando esa canción. Del Evangelio no me avergüenzo. Piensa en Pablo cantando y diciéndonos a nosotros que no nos podemos avergonzar del Evangelio de Adonai. De Dios para salvar a todo aquel que cree. Es poder de Dios, porque la justicia de Dios se muestra en él por fe y para fe, como está escrito: el justo vive por fe. El justo vive por fe. El justo vive por fe, porque la justicia de Dios se muestra en él por fe y para fe, pues el justo vive por fe. Del Evangelio no me avergüenzo, pues es poder de Dios. Del Evangelio no me avergüenzo, pues es poder de Dios. Es poder de Dios para
Cristo y de su amor. Dígame un amén. Baruch Hashem. Vamos a nuestro refrigerio. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.